Que por favor vaya conmigo en esta tarde a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos 16 y 17. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos 16 y 17. Si el que está a su lado no lo puede encontrar, por favor, échale una manito para que lo encuentre. Si el que está a su lado no tiene una copia de las Escrituras, comparta con él para que todos podamos leer la palabra del Señor y así ser edificados y nutridos, alimentados por la palabra del Señor. Saludamos a los hermanos que nos acompañan y nos han acompañado en esta serie por medio de Facebook y de YouTube. Los bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que también estos sermones sean de bendición para sus vidas. Y que también lo que aprendan aquí también lo puedan compartir allá en sus congregaciones también. El tema de esta tarde es la Asamblea de los Santos, parte 2. Anoche vimos la parte 1. La Asamblea de los Santos, parte 2. La estructura de nuestros cultos. La estructura de nuestros cultos. Colosenses capítulo 3, verso 16. ¿Lo tenemos todos? ¿Alguien que comparte con nuestro hermano? Que no tiene amén, para que todos podamos leer la palabra de Dios y todos seamos incluidos, amén. Colosenses capítulo 3, verso 16. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tenga la amabilidad de tomarse asiento, amado hermano. Hemos orado para que sea Dios el cual nos ayude en esta hora para exponer fielmente, claramente la palabra del Señor. La Asamblea de los Santos, la estructura de nuestros cultos. Anoche vimos que es necesario para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, reunirse diariamente para celebrar culto a nuestro Dios. Es necesario, es nuestro llamado, es un privilegio podernos congregar. ¿Cuántos aman el congregarse? No debe ser algo que despreciemos, algo que tengamos en poco. Es un privilegio y es nuestro llamado de parte de Dios reunirnos y congregarnos. Pero ahora, en esta tarde, veremos cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando celebramos culto, ¿qué hemos de hacer? Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué hacemos lo que nosotros hacemos en los cultos? ¿Por qué abrimos con una lectura bíblica? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hay predicación? ¿Por qué parece que es lo mismo cada día? Bueno, ¿por qué? Porque veremos en esta tarde que el culto a Dios es un culto ordenado y es un culto inspirado por el Espíritu Santo, es un culto gobernado por la palabra de Dios y es un culto que busca por sobre todo exaltar y glorificar a nuestro Dios. Y la realidad es, amados hermanos, que la manera en la cual nosotros desarrollamos nuestros cultos, la manera en la cual nosotros desempeñamos nuestros servicios, revela mucho acerca de lo que nosotros pensamos y conocemos acerca de Dios y en qué lugar tenemos su palabra. Entonces surge la pregunta a la cual queremos contestar en esta tarde: ¿cuál es la manera apropiada de adorar a Dios en el culto congregacional? ¿Cuál es la manera apropiada de adorar a Dios en el culto congregacional? Y veremos la estructura. Esto formalmente se conoce como la liturgia de nuestros cultos, o sea, lo que la iglesia hace en un servicio para adorar a Dios. Y todo esto, como hemos dicho, refleja la manera que nosotros vemos a Dios y en qué lugar tenemos su palabra. Y no podemos negar que ciertas cosas en diferentes iglesias, en diferentes países, en diferentes culturas va a cambiar. Como por ejemplo, si usted viene de un lugar de Centroamérica, es probable que usted allá tenían culto 7 días a la semana. Pero porque la gente pasa menos ocupada, la gente trabaja menos y la gente pues tiene el tiempo más disponible, tienen cultos los 7 días, tienen culto quizás a las 2, 3 de la tarde, cosa que para nuestro ambiente sería muy raro, porque trabajamos, tenemos vidas ocupadas, estar 7 días en la iglesia sería algo bastante
no estresante, sino que sería una carga bastante difícil para nuestras vidas. En este lugar nosotros tenemos cultos a 4 veces a la semana y casi todos en la noche. Creo que se acomoda más a nuestra disponibilidad. Cosas así como el tiempo, los días, la duración de los cultos, eso ya está a interpretación de cada liderazgo local. Pero hay ciertas cosas que son indispensables cuando nos reunimos, y eso debe ser igual en toda iglesia que proclame a Cristo como su Señor y su Salvador. Y es que cuando nos reunimos, el momento que estamos juntos y este tiempo es apartado para adorar a Dios, para orar, para proclamar la palabra, para recibir la palabra y para celebrar las ordenanzas como la Santa Cena y el bautismo. Cosas como esas no cambiarán donde quiera que usted vaya. En cada iglesia cristiana, cristocéntrica, usted debe ver estas cualidades que adoran a Dios, oran a Dios, proclaman la palabra y reciben la palabra y practican las ordenanzas. Así que podemos resumir el sermón de esta tarde de la siguiente manera, lo que acabo de decir hace unos minutos. El fin de todo lo que hacemos en la iglesia debe ser inspirado por el Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra de Dios y con el fin de glorificar a Dios y edificar la iglesia. Todo lo que hacemos en este lugar debe ser inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda a Cristo con la mujer samaritana? Busca a Dios adoradores en espíritu y en verdad. No nada que nazca de nuestra carne, de meramente nuestra emoción o nuestro sentimiento. Debe ser gobernado por la guianza y dirección del Espíritu Santo y bajo la autoridad de las Escrituras, porque es aquí donde Dios define y ordena cómo debemos adorarle. Y debe ser con el propósito no de alabarnos unos a otros, sino de exaltar a Dios. Y mientras la iglesia exalta a Dios, adora a Dios, se enfoca en Dios, nuestros corazones son edificados. Podemos cantar, podemos leer, podemos hacer muchas cosas, pero si todo eso no va dirigido a Dios, no seremos edificados. Y eso es muy importante. En estos últimos tiempos ha habido un debate en algunas iglesias acerca, el culto debe ir dirigido hacia los cristianos. No, dicen otros, el culto debe ir dirigido hacia los amigos. Hace unos días un líder de alabanza de un grupo muy popular, Elevation Worship, él decía en una entrevista, himnos como santo, 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 te adoro reverente. Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Esa persona decía, himnos como santo, 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 no se deben cantar en las congregaciones porque los amigos no entenderán y quedarán sin participar en la adoración. Y vemos que entonces los cánticos cambian, ellos cantan cantos con más letras grises, que parecen canciones románticas nada más con la palabra Jesús aquí y allá. Los sermones ya no son sermones o exposiciones, son charlas motivacionales y en 20 minutos, porque la gente se cansa. Eso ya el enfoque no es glorifiquemos a Dios, el enfoque ya no es asegurémonos que Dios sea agradado, el enfoque ahora es asegurémonos que las personas estén agradadas, estén contentas, se complazcan. Y ese no debe ser el fin de nuestra adoración. Nuestros cultos, amado hermano, Dios lo ha diseñado con el fin de adorarlo a Él y edificar a su iglesia. Y Él debe ser el único que se lleve la alabanza y la adoración en este lugar. Salmo 150, verso 1. Alabad a Dios en su santuario. ¿Quién es digno de alabanza en este lugar? Dios. ¿Quién debe ser adorado en este lugar? Dios. ¿Y quién es el único que debe ser aplaudido, reverenciado, glorificado? Es Dios. Alabad a Dios en su santuario. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Así que el momento que nosotros cambiamos el enfoque de nuestros cultos de Dios a otra cosa, hermano, nuestros cultos ya no son cultos de adoración a nuestro Dios. Nuestros cultos de adoración deben dirigir a Dios, debe expresar su palabra y debe dar a conocer el evangelio. Esto es muy importante. ¿Cómo? Porque tampoco queremos ignorar la presencia de amistades en los cultos, pero ¿cómo ellos escucharán el evangelio? Si todo lo que hacemos refleja a Dios y refleja su evangelio. Y eso es lo que veremos en esta tarde. Primer punto, nuestros cultos están sujetos a la palabra de Dios.
Nuestros cultos están sujetos a la palabra de Dios. El verso 16 de Colosenses 3 que acabamos de leer, el apóstol está escribiendo a los colosenses acerca de la nueva vida y de andar en nueva vida en Cristo. Y cuando llega casi al final de la sección, él les dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que nos enseñe y nos exhorte con toda sabiduría. Amado hermano, algo que no nos debe cansar en nuestros cultos es la abundancia de palabra. Yo no tengo nada que decirle a ustedes, quizás algunas cosas, pero nada que tenga que ver irrelevante ahorita, no. Si usted quiere saber de mi vida o de lo que está pasando ahorita en mi vida, pues después del culto vamos y nos tomamos un café y hablamos. Pero en este tiempo y lo que debe abundar en cada sección de nuestro culto, cada sección desde el principio hasta el final, es la palabra de Dios. La confesión de Westminster en la adoración a Dios dice, el modo aceptable de adorar a Dios verdadero es instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescripto en las Santas Escrituras. ¿Qué nos enseñan estos hombres del pasado? Que Dios determina cómo Él debe ser adorado en su palabra. Y lo que debe abundar en nuestra adoración es su palabra. Y debemos someter todo lo que hacemos en este lugar a su palabra. Si su palabra no lo pide, si su palabra no da la luz verde, no es necesario. Puede ser que nos guste, puede ser que nos caiga bien, puede ser que quizás sea bonito y a la gente le encanta, pero si no hay autorización de la palabra, amado hermano, debemos tener mucho cuidado. Como vimos en el fin de semana pasado, en el Antiguo Testamento, Dios no deja espacio para nuestra imaginación ni nuestros inventos en cuanto a la adoración. Dios fue muy preciso con el pueblo en cuanto a cómo se iban a acercar a Él. Dios igualmente con la iglesia, por medio de Cristo, nos demuestra cómo debemos acercarnos a Él. No es por que llegamos a este lugar y bueno, ¿qué tenemos ganas de hacer hoy? No oremos, solo cantemos. No, si quiere cada quien agarra el micrófono y vamos a ver. No, el culto a Dios es un culto ordenado. No es compuesto de decisiones espontáneas o ideas alocadas o al azar o por nuestras preferencias o lo que a nosotros más nos cae. Es lo que la palabra de Dios demanda. Y aquí es donde debemos nosotros, amado hermano, tener mucho cuidado. Porque ¿cuántas veces usted se ha preguntado por qué hacemos lo que nosotros hacemos? A veces no hacemos esa pregunta porque es más fácil decir, es que así siempre ha sido. Es que así siempre se ha hecho, hermano Joel. Es que así es que yo aprendí. Bueno, mi amado hermano, mi anhelo es llevarle a usted a que veamos y pongamos todo lo que siempre ha sido, todo lo que siempre se ha hecho y todo lo que fuimos enseñados bajo el microscopio de la palabra de Dios, para ver si realmente agrada a Dios. Cristo tuvo que enseñarle esto a los fariseos en Marcos 7. ¿Se acuerdan Marcos 7 cuando los fariseos estaban viendo a los discípulos de Cristo y dice que los discípulos de Cristo no se lavaban las manos para comer? Y los fariseos les dijeron, Cristo, tus discípulos no se lavan las manos ni tan siquiera una vez para comer. ¿Qué pasa? Y Cristo les dijo en Mateo 7, verso 6, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos no estaban preocupados por la higiene, los fariseos no estaban preocupados porque no se habían lavado las manos. Los fariseos estaban preocupados porque los discípulos nos estaban sometiendo no a la palabra de Dios, sino a un mandamiento de hombre que fue enseñado como doctrina de Dios. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, amados hermanos, en nuestros cultos, en nuestras iglesias, podemos predicar mandamientos o tradiciones de hombre como palabra de Dios. Pero cuando abrazamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres por encima de la palabra de Dios, entonces caemos en la misma categoría donde Cristo mismo dice, este pueblo de labios me honra, simplemente es un culto vano, ellos no me adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios lo primordial, sino sus tradiciones y sus preferencias. Por eso es que en el verso 13 de Marcos 7, Cristo le dice a los fariseos, ustedes están invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que estás transmitiendo. Madre hermano, y nuestro anhelo a través de estos sermones es que
nuestra adoración sea más sincera, más aceptada delante de Dios, y debemos estar seguros de lo que estamos, de que lo que estamos haciendo es aceptable y está agradando a Dios. Y amado hermano, todo lo que debemos hacer en este lugar debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y esto, amado hermano, no es algo que vamos inventando nosotros hace unos cuantos años, no es algo que nació hace 20 años, no es algo que nació ahorita mismo. Esto es la base fundamental de la Reforma Protestante, por la cual nosotros ahora nos llamamos cristianos. En este tiempo oscuro, donde la iglesia había abrazado muchas costumbres y tradiciones de hombres, Dios levanta a hombres iluminados por el Espíritu Santo y con el deseo precisamente de que la iglesia volviera a la centralidad de las Escrituras. En este tiempo de la Reforma, en tiempos de Martín Lutero y otros reformadores, el púlpito de donde se predicaba la palabra de Dios estaba hacia un lado, porque para ellos el central eran sus ritos, sus ceremonias y todo lo demás que hacían. Y bueno, la palabra de Dios viene después. Cuando Martín Lutero se levanta y reforma a la iglesia, no por él mismo, sino inspirado por la palabra de Dios y inspirado por el Espíritu Santo, vuelve una vez más el púlpito al centro de las iglesias. Incluso cuando Francia experimentó esta reforma espiritual, muchas iglesias tenían el púlpito en el centro del edificio y todos los hermanos se sentaban alrededor, para demostrar de que todo lo que nosotros hacemos aquí va basado en la palabra de Dios. Y lo más importante aquí es la palabra de Dios. Madre hermano, y hubo reformas no tan solo estructural, sino espiritual. Los cultos ahora se centraban en la palabra de Dios. Quitaron todo lo demás, todo lo que la palabra de Dios no avalía, todo lo que la palabra de Dios no pedía. Incenso y cultos a santos y virgen y estatuas y imágenes. Todo eso lo quitaron porque no estaba en la palabra de Dios. Y vemos que Dios va trayendo a su pueblo una vez más a la verdad de las Escrituras. Los cultos que eran en latín, que nadie entendía, ahora eran en el lenguaje del pueblo para que entendieran. Qué feo fuera que yo aquí estuviera predicando en inglés y que ustedes no entendieran nada, ¿no? O que estuviera predicando en latín y ustedes no entendieran nada. Gracias a Dios, Dios provió medios ahora para que usted entienda y escucha y sea edificado por la palabra de Dios en un lenguaje que usted entiende. Madre hermano, en este lugar, incluso si usted se fija, la estructura de este lugar no fue hecho así al azar, fue a propósito. Los músicos están allá por debajo del púlpito donde se predica la palabra de Dios. Los pastores se sientan allá debajo del púlpito donde está la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ambos, lo que predicamos y lo que cantamos, se sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y cuanto más para la adoración a nuestro Dios. ¿Por qué es importante que sometamos todo lo que hagamos a las Escrituras, amado hermano? Bueno, primero, porque Dios se revela en las Escrituras. Y no podemos adorar a Dios si no lo conocemos. Y si adoramos a Dios sin conocernos en las Escrituras, estaremos adorando una idea nuestra, una invención nuestra, pero no el Dios que se revela en la Escritura. Por eso es importante que la palabra de Dios sea la autoridad en la iglesia, porque Dios se revela en la Escritura. Segundo, porque Dios no acepta una adoración que Él no ha prescrito. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, por ejemplo, que ofrecieron algo que salió de ellos y no de la palabra de Dios, y Dios no lo aceptó. Madre hermano, importante. ¿Por qué es importante que la palabra de Dios sea la autoridad en la iglesia? Bueno, porque Dios se revela en su palabra, Dios rechaza toda adoración que Él no demanda y limita la autoridad de la iglesia. Sí, la autoridad de la iglesia se limita a la palabra de Dios. Si yo vengo aquí y le digo mañana, amados hermanos, el martes vengamos todos con banderines y vamos a dar vueltas todo el tiempo devocional. Y vamos a correr para arriba y para abajo durante el tiempo devocional. ¿Qué es lo que tiene que usted decir? Hermano Joel, eso no está en la Escritura. Hermano Joel, ¿dónde está el orden que la Biblia habla cuando nos reunimos al culto de Dios? Sí, limita la autoridad y eso nos cuida de convertirnos en una secta. ¿Se acuerdan Gálatas? ¿Qué querían hacer los judaizantes? Los judaizantes querían que los hermanos se circuncidaran para convertirse en pueblo de Dios, cosa que Dios no estaba demandando.
Cuando limitamos nuestra autoridad a la autoridad bíblica, bueno, entonces podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En Perú hay una secta, amado hermano, que se ha levantado con mucha fuerza últimamente. Ellos según reciben revelación del Espíritu Santo, pero sabemos que es falso porque va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ellos están diciendo de que Dios ya desechó a Israel y ahora Dios ya no es Jehová de Israel, sino que es Jehová de Perú. Y Miguel y Gabriel han descendido a hablar por medio de una de sus congregantes. Y está ahí en medio del culto y habla y les habla a ellos. Los arcángeles están entre medio de ellos. Profetizaron la venida de Cristo 2 veces el año pasado y aquí estamos todavía. Pero mire, cuando no limitamos nuestra autoridad a la palabra de Dios, lo que nos lleva a hacer, nos cuida de caer en esos errores, nos cuida de extraviarnos, nos cuida de hacer cosas realmente alocadas, discúlpenme por la palabra, pero nos cuida de hacer cosas realmente extrañas y raras y muchas veces blasfemantes delante de Dios y de su palabra. Así que la palabra de Dios es la autoridad en el culto congregacional. Amén. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Bueno, vamos a la Escritura a ver lo que la palabra de Dios demanda que hagamos en el culto congregacional, porque la palabra de Dios nos da a conocer los elementos, o más bien dicho, los componentes del culto congregacional. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del culto congregacional? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero, la lectura de la palabra de Dios. Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la enseñanza. Colosenses 4:13 y en Tesalonicenses 5:27, Pablo le dice a los hermanos, esta carta debe ser leído a toda la iglesia para que todos escuchen la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Jesucristo cuando Él llegó a la sinagoga? Ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban leyendo la ley y los profetas. Que es algo que debemos hacer en este lugar, amado hermano. ¿Por qué leemos la Escritura cuando nos reunimos? Porque es lo que la palabra de Dios nos pide. La predicación. ¿Qué es lo que la palabra de Dios pide? Primero, la lectura de la palabra, la predicación. 1 Timoteo 4:5, Pablo le dice a Timoteo, te insto que predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. En Efesios, Pablo nos muestra que Dios ha instituido a pastores y maestros y evangelistas para perfeccionar a los santos para la obra de Dios. Y en Hechos capítulo 20 también vemos que cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, él les insta que se esmeren por predicar todo el consejo de Dios para cuidar el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Hay lectura de la palabra, hay predicación, hay oración. ¿Por qué oramos cuando nos reunimos? Bueno, porque también la palabra de Dios nos demuestra que debemos orar. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pablo en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lectura de la palabra, predicación, oración, cantos y alabanzas. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. La lectura que leímos al principio. La palabra de Dios mora en abundancia con vosotros, y enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lectura, oración, predicación, oración y los cantos. La palabra de Dios lo pide y lo permite. Incluso el ofrendar. Aunque nos duela. Pero el ofrendar es parte del culto bíblico. 1 Corintios 16:2. Pablo le dice a los corintios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. En el contexto de este capítulo, Pablo está pidiendo ofrendas para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Pero vemos principios que nos ayudan para saber cómo ofrendar. Primero, nadie le pone a usted límites, sino que usted da conforme usted ha sido prosperado y conforme le nace a usted en el corazón dar.
Nadie debe dar por interés o por necesidad, sino como ha sido prosperado y como nazca en su corazón. ¿Y para qué debe ser usado ese dinero? Para la ayuda de los mismos santos, hermanos. ¿Sí? Así que lectura, oración, predicación, cantos, oración, ofrendar. Y lo que veremos después de esta sección de adoración, las ordenanzas del Señor, el bautismo y la Santa Cena. El bautismo, id por tanto y sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. La Santa Cena que Pablo también instituye después del ejemplo de Cristo en 1 Corintios 11, amado hermano. Lectura, predicación, oración, cantos, alabanzas, ofrenda, bautismo y Santa Cena. He allí los elementos del culto bíblico. He allí los elementos, los componentes del culto que el Nuevo Testamento prescribe para la iglesia de Jesucristo. Lectura, oración, alabanzas, oración, predicación, ofrendar, bautismo y Santa Cena. Todo con el propósito de equipar y perfeccionar a los santos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quizás, no sé si usted se fijó, pero hay algunas actividades que no mencionamos, pero que sí practicamos en este lugar. No sé si usted se fijó. El ayuno y la vigilia. Usted dirá, hermano Joel, se está olvidando el ayuno y la vigilia. Sin ayuno y oración. Bueno, el ayuno ciertamente es una buena disciplina cristiana y bíblica que debemos practicar. ¿Cuál es la diferencia del ayuno? ¿Por qué no lo mencioné en la lista de los elementos del culto bíblico? Bueno, porque el ayuno es una disciplina personal. Esto no significa que la iglesia no se puede reunir para ayunar como lo hacemos nosotros o tratamos de hacerlo una vez al mes. Es muy bueno y se debe hacer, pero si la iglesia no se reuniera para ayunar, usted como creyente debe practicar esa disciplina. ¿Qué le dijo Cristo en Mateo 6? Los fariseos, ellos ayunan para ser vistos, para que les aplauden, para que los miren demacrados, para que los miren que andan aguantando hambre. Ustedes no, ustedes ayunen en lo secreto para que Dios recompense en público. No hagan nada para ser vistos. Así que no es que no sea demandado o sea malo, sino que no forma parte del culto público. Pero si una iglesia decide ayunar como lo hacemos nosotros cada vez en cuando, muy bien. La vigilia, velad y orad para no caer en tentación. Cristo ciertamente está hablando de velar espiritualmente. Jesús oró toda la noche en varias ocasiones. Pablo en Troas, cuando él estaba predicando, dice que su predicación llegó hasta la medianoche y aquel cipote que estaba medio dormido, medio disperso, se cayó de la ventana y Pablo lo tuvo que ir a resucitar. Es una buena disciplina bíblica, pero no es una orden para cada día de culto. Imagínense que cada culto fuera una vigilia. Creo que no llegamos el siguiente día. Se puede hacer, pero no es una ordenanza para cada día de culto que nos reunimos. Así que lo que sí es compuesto o es demandado por la Escritura, lectura, oración, alabanzas, ofrenda, predicación y las ordenanzas. Y todas estas cosas son con el fin, como decíamos, de edificarnos. Así que todo lo que leemos debe ser la palabra de Dios, lo que haramos debe ser la palabra de Dios, lo que cantamos la palabra de Dios, lo que predicamos la palabra de Dios y lo demás conforme a la palabra de Dios. Querer quitar o agregar algo al culto bíblico que vemos en el Nuevo Testamento, pues sería decir la palabra de Dios no es suficiente. Sí, hermano Joel, ¿dónde quedan los dramas? No hay respaldo bíblico. Hermano Joel, el especial de las danzarinas, démosle un especial a las danzoras para que ellas adoren a Dios por medio de la danza. No hay respaldo bíblico para incluir un tiempo de danza preparado en nuestros cultos públicos. Yo sé, David danzó, pero no fue en un contexto de culto. Yo sé, David danzó, yo entiendo, pero cuando Dios llama y ordena al pueblo a presentarse ante el templo y presentarse en su iglesia, nunca instituye la danza como algo requerido en nuestros cultos. ¿Por qué no danzamos en nuestro lugar o tenemos un ministerio de danza en nuestro lugar? Porque no encontramos suficiente respaldo bíblico para hacerlo. Por si le preguntan, bueno, ¿y usted danza en su iglesia? No. ¿Tiene ministerio de danza? No. ¿Tiene ministerio de drama? Tampoco. Porque para nosotros la palabra de Dios es suficiente.
Querer quitar o agregar sería decir la palabra de Dios no es suficiente. Entonces, si estos son los elementos que Dios prescribe para su culto, entonces, ¿cuál es el orden bíblico en el cual lo debemos practicar? Hay un orden en el cual vemos en la adoración y hemos venido viendo desde que comenzamos esta sección de la serie, y es que la adoración, es iniciada por Dios. Dios nos busca a nosotros primeros, Él se revela y luego nosotros respondemos en adoración. En respuesta a su gracia, en respuesta a su maravilla, en respuesta a su bondad, nosotros respondemos en adoración. Así que, ¿cuál es el orden que vemos? Dios se revela, el pueblo reconoce la grandeza de Dios, el pueblo, después de reconocer a Dios, reconoce su pecado y su necesidad de perdón. Luego Dios provee perdón, Dios habla su palabra y el pueblo responde su palabra. Hermano Joel, ¿dónde saca esto? Éxodo 19 al 24. Dios llama al pueblo, se revela ante el pueblo reconoce la grandeza de Dios, y cuando ve la santidad y la grandeza de Dios, reconoce su pecado delante de Dios. Dios provee perdón. Y luego les da la ley, les da su palabra, y el pueblo responde, amén, haremos todo lo que Jehová ha hecho. Esto lo vemos en Isaías 6. Isaías 6, cuando en el capítulo 1 dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el tiempo. Vemos, Dios se revela a Isaías y lo llama. Isaías no fue buscando a Dios. Mira, a ver, si miro a Dios en su trono hoy. Dios se reveló a Isaías. Isaías reconoce la grandeza de Dios, verso 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, con 2 volaban, y el uno daba a otros voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios se le revela a Isaías, él luego reconoce la grandeza de Dios. Luego el pueblo, o Isaías mismo, reconoce su pecado por quién Dios es y quién Él es. Verso 5 de Isaías 6. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel en Éxodo, lo mismo que está sucediendo con Isaías. Dios se le revela, Dios lo llama, ellos reconocen la grandeza de Dios, reconocen su pecado, pero Dios provee perdón. Ahora a nosotros nos provee perdón por medio de Cristo. Y esto, mire lo que hace Dios con Isaías. Y el verso 6, Dios provee perdón. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí todo esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después de reconocer el perdón, Dios da su palabra. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el pueblo responde, o Isaías responde, entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Dios se revela, Dios llama, el pueblo reconoce, el pueblo se arrepiente, Dios perdona, Dios da su palabra y el pueblo responde. Y ese debe ser el orden de nuestros cultos. Cuando comenzamos este servicio, la apertura, nuestro hermano agarró el tiempo, les dio la bienvenida cordialmente, pero más que una bienvenida y un buenos días, cuando la persona o el hermano o la hermana está designado para iniciar el servicio con una lectura bíblica, no es simplemente para llenar un espacio antes de cantar, es para llamarnos a la adoración. Creo que muchas veces eso se nos olvida a nosotros cuando llegamos al culto, ¿no? El hermano va a iniciar y nosotros todavía estamos hablando, nos estamos poniendo el cubierto, estamos guardando el teléfono, estamos haciendo cuánta otra cosa. El hermano está leyendo la escritura al inicio y nosotros estamos todavía como que en otro mundo, porque el culto no comienza hasta que las alabanzas y la batería comienzan a sonar. Cuando no es así, la razón por qué un hermano toma el tiempo, da la bienvenida y luego lee la escritura es para recordarnos, uno, Dios nos ha llamado, Dios nos ha reunido, y lo que vamos a hacer ahorita es una invitación de Dios a su pueblo para adorarle.
No nace de nosotros, sino Dios el cual nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha reunido a nosotros. Y aún en este tiempo, Dios está hablando por medio de su palabra. Eso sí, cuando la persona toma el lugar, toma el tiempo y abre la Escritura y lee la Escritura, es Dios hablándole al pueblo, invitándole a adorarle. Salmo 100 es un pasaje que refleja esto perfectamente, todos lo sabemos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué dice el verso 2? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ese venid es Dios invitándonos a nosotros a presentarnos con adoración y regocijo. Y mientras leemos la palabra de Dios al inicio, reconocemos que estamos ante Dios. No estamos aquí para adorar al que tenemos al lado. No estamos aquí para adorar al que está ahí al frente. Estamos aquí para reconocer que Jehová es Dios. Él es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros mismos. Así que el culto inicia con una lectura o un canto, un llamado a adorar. Porque, amado hermano, lo que hacemos en este lugar es un acto solemne. No es cualquier cosa, no debemos despreciarlo, no debemos tomarlo menos, no. Cuando nos reunimos, Dios está presente en este lugar y su pueblo le está adorando. Y luego, ¿qué hacemos después de la lectura de apertura? Normalmente, ¿qué hicimos en esta mañana o en esta tarde? Oramos. Escuchamos la invitación de Dios, reconocemos quién Dios es y ¿qué hacemos luego? Nos arrepentimos delante de Él, porque somos recordados. Estoy ante el Dios vivo y verdadero. No estoy ante cualquier cosa. Estoy ante el Dios vivo y verdadero. Y lo que voy a hacer, necesito hacerlo en espíritu y en verdad. Nos recordamos en este tiempo de oración, cuando comenzamos el culto, que Dios merece adoración sincera. Y si hay algo dentro de mí que todavía no está bien, Dios, en esta hora yo me arrepiento, porque lo que yo voy a hacer en esta siguiente hora y media, en estos siguientes 40 minutos, yo no quiero que sea simplemente jugar a culto o jugar al cristiano. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Si ve que todo va en orden a como Dios se ha revelado en las Escrituras también. Luego proseguimos con el tiempo de alabanzas, el cual no entraremos en detalle porque vamos a hablar de ello acerca el sábado. Dedicaremos todo el sermón a hablar acerca de la alabanza y la música en el culto congregacional. Pero lo que sí debemos hacer y recordar en este momento es que iniciamos el culto por medio de la Escritura reconociendo quién es Dios, oramos reconociendo quién es Dios. Nuestras alabanzas también nos deben llevar a recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué cantaba nuestro hermano Brian en esta mañana? Ahora soy feliz con Él y no quisiera regresar los años que sin Dios vagué, no los quiero ni pensar. Nosotros como iglesia local practicamos, pero nosotros conocemos como especiales, y aún en estos especiales, amado hermano, no es para que usted suba y tome el tiempo y hable lo que le pasó en la mañana, lo que soñó ayer porque se echó unas hamburguesas muy tarde. El tiempo de especial y testimonios es para que usted también edifique al pueblo con la palabra de Dios que revele a Dios o con un canto que revele también a Dios. Si ve que todo va en contorno, gira alrededor de Dios y lo que Él ha hecho, de su evangelio. Lo que últimamente los hermanos están haciendo. ¿Cuántos se recuerdan o estuvieron el sábado pasado en el culto de las hermanas? Si no se acuerda, pues le repasamos. El culto comenzó y leímos la institución del tabernáculo. Luego la lectura bíblica pasó los instrumentos acerca del tabernáculo. Luego las hermanas pasaron y todas dijeron un verso acerca de la madera de acacia que Dios pidió al pueblo. Y luego soberanamente en la providencia de Dios el mensaje trató del tabernáculo. Amado hermano, qué hermoso es que Dios nos hable coherentemente en el culto. ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? Algunos de ustedes tienen salmos, otros tienen doctrina, otros tienen profecía, otros tienen lenguas, otros tienen interpretación. Pero ¿qué dice Pablo? Hagan todo con orden.
No es aquí que, bueno, uno viene a hablar de uno, otro viene a hablar de otra cosa, otro hace lo que se le hace, lo que le nace, lo que le nace en el espontáneo. No, todo debe ser hecho con orden en el culto congregacional. Luego viene la predicación de la palabra. Igualmente en este tiempo, por eso en este lugar nosotros esforzamos por predicar expositivamente, porque creemos que la mejor manera que la iglesia pueda ser edificada es por medio de la exposición fiel de la palabra de Dios. Escuchar lo que Dios ha dicho y lo que el Espíritu Santo ha dejado en las Santas Escrituras. Usted no viene aquí para escuchar mi opinión. Usted no viene aquí para escuchar mi postura. Usted no viene a escuchar a hablarme a mí de mí mismo o yo no vengo aquí para tratar de hacerle usted reír o para rellenar con cuentos de mi semana ajetreada. No, amado hermano, si el mensaje solamente es chiste y historia, apaguemos esto y vayamos, porque no hay edificación en ninguna parte. Pero el mensaje, por más breve o largo que sea, que se centre en la palabra de Dios para que sea edificación de cada uno de nosotros. Y esto debe ser hecho, amado hermano, centrado en la palabra de Dios, sin espectáculos, sin show, en orden de esencia. Ustedes, los que me conocen por mucho tiempo, se recordarán que yo hace muchos años usaba ejemplos físicos para cuando predicaba, ¿se acuerdan? Amado hermano, ¿se acuerda? Y por eso se ríe de mí. Uno siempre busca hacer lo mejor para Dios, y mientras uno va creciendo y quizás madurando también en lo espiritual, uno aprende que una vez sin decirlo, pero actúa como que la palabra de Dios es suficiente. Usted no necesita aquí un ejemplo físico para la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de usted y le ilumina, lo convence a usted. Todo lo demás es extra, no es necesario. Así que Dios nos ayude para que en este lugar la predicación también se centre siempre en Dios y hable únicamente de Dios. Y terminamos el culto ¿cómo? Orando. La última bendición. O sea, el culto no termina en la predicación como nosotros, ¿verdad? Terminó el predicador, agarramos todo a la cartera, vámonos. No, falta la última oración. ¿Por qué? Porque el pueblo ha visto a Dios, ha escuchado a Dios y ahora nosotros respondemos en oración. Dios, lo que hemos escuchado, vamos a irlo a vivir de lunes a sábado. Todo debe ser para gloria y honra de Dios y para edificación del pueblo. Entre más ordenados, más bíblicos sean nuestros cultos, más veremos el Espíritu Santo obrar en cada uno de nuestros corazones. Pero entre más nos alejamos de lo que Dios ha instituido y lo que la palabra de Dios demanda, pues costará más ver fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos en esta preciosa hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque